Bueno, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la semana número 24. Sí, como ya saben, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo, el docente de la asignatura de física. Vamos a empezar hoy día con un tema muy importante, como es las ondas electromagnéticas. Este tema prácticamente sería el último tema de este año lectivo, de este periodo 2020-2021. Aunque quedaron algunos temas pendientes, pero lastimosamente por el tema del distanciamiento, del aislamiento y la pandemia, no se pudo concretar, pero se trató de hacer lo más posible para que ustedes adquieran las ciertas destrezas, las imprescindibles básicas para culminar su bachillerato y salgan con un perfecto perfil de bachiller ecuatoriano. Entonces, antes de adentrarnos en este tema, vamos a ver un pequeño video eh, que explica a fondo lo que son estas ondas electromagnéticas y su espectro electromagnético de una comunidad educativa que se llama Khan Academy. Es una comunidad a nivel mundial y de toda Latinoamérica que se está mucho usando a nivel de los bachilleratos para poder desarrollar ciertas destrezas a través del empleo de videos que son muy didácticos y que tienen ciertas pautas y directrices para animar las clases. Entonces vamos a ver este Profe, video. buenas noches. Buenas noches. Desactiva por favor tu micrófono. Vamos entonces a ver el video. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético. Y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos, magnética porque tiene campos magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas, de manera similar a las otras ondas que ya hemos visto. Pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse, pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo
aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño, ya que aquí lo único que se está moviendo o que está oscilando es el valor de los campos eléctrico y magnético. Como dibujo de onda electromagnética, este dibujo está muy feo. Una onda electromagnética luce más o menos así. Las líneas amarillas representan al campo magnético y su dirección es hacia arriba y hacia abajo. Apuntan hacia arriba y hacia abajo, no es que salgan hacia arriba o salgan hacia abajo. Lo dibujo de esta manera, pero no es exactamente así como se comportan. Lo que trato de decir es que este punto de aquí no significa que tenga un campo magnético que vaya así hacia afuera. Simplemente tiene su dirección así. Y lo dibujo con un vector más grande para indicar que en este punto de aquí, sobre este eje, y este eje podría ser, digamos que la dirección X, por lo que en esta posición en el espacio hay un campo magnético relativamente más grande, que apunta hacia arriba. Y estas líneas rojas representan el campo eléctrico. Esta línea roja de aquí representa un campo eléctrico relativamente más grande. Y el campo eléctrico está en ángulo recto con el campo magnético. Estas son perpendiculares. Y es así como ocurre este proceso. Creará un campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí. El campo eléctrico apunta hacia afuera del monitor. Creo que así es más fácil de que lo visualicen. Estas líneas de aquí apuntan hacia afuera del monitor y estas líneas de aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional, X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas 3 son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas. Pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético. Va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo, será la frecuencia. Así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia. Pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esta es la región de frecuencias y longitudes de onda que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea, aquí tendremos las frecuencias más altas o las mayores frecuencias hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por f, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible? Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz.
y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9. Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha, donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones, conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia, van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía, pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta, podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos, por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera, estar recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día les haría mucho daño. Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma, y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. El micrófono. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio. Aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. Bueno, vamos a detener ahí un rato la presentación. Como se pudieron percatar, esos son lo que son las ondas electromagnéticas. No es otra cosa que la unión de un campo eléctrico más un campo magnético. En otras palabras, una onda transversal. En semanas anteriores habíamos visto que estas ondas electromagnéticas, el señor Maxwell sacó la teoría y se conoce como la inducción electromagnética, en donde se mencionan que cada una de estas ondas que conforman la onda electromagnética son transversales. ¿Qué significa que son transversales? Que cada una forman un ángulo de 90 grados con la otra, como se veía en la gráfica, ¿sí? Y que se propagan a través del espacio, ¿sí? En este caso es la unión de un campo eléctrico más un campo electromagnético. También pudimos percatar cuál era el campo del espectro electromagnético y cuáles son aquellas ondas que son dañinas para la salud, las que estaban en el rango de las ondas violeta, ultravioleta y las que estaban en el rango de las ondas de color rojo, porque ese es el espectro en el que se clasifica todo este tipo de ondas, ¿sí? Ya vamos a analizar a fondo la teoría y vamos a ver la clasificación de las ondas y vamos a ver el concepto más claro de lo que son las ondas electromagnéticas. Para que quede más claro el concepto de ondas electromagnéticas, vamos a mencionar al
padre prácticamente de lo que es las ondas electromagnéticas, que es el señor Maxwell. Este físico y matemático era muy seguidor y creyente de la teoría de Ampère y de Faraday. Él prácticamente consolidó estas dos teorías, la teoría de Ampère y la teoría de Faraday. Él halló que estas ondas se tenían que propagar a la velocidad de la luz y que la luz no era nada más que una forma de radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Que la corriente eléctrica es una onda electromagnética porque tiene la misma velocidad de propagación, ¿sí? Entre 1861 y 1864 él predijo la existencia de las características de las ondas electromagnéticas. Imagínense, ya un par de siglos atrás él ya tenía conocimiento de este fenómeno físico. Y esta predicción de Maxwell sobre esta existencia de ondas electromagnéticas fue confirmada en el año 1887 por el alemán Hertz, que produjo y detectó este tipo de ondas. Por eso es que en honor a él, una unidad de medida del sistema internacional, como es la frecuencia de onda, tiene su nombre, el hercio, y el sistema internacional acuñó este nombre en honor a este científico. El concepto más básico que yo considero que es el más fácil de apreciar para que ustedes comprendan lo que es una onda electromagnética es que son transversales. ¿Qué se refiere que son transversales? Que son perpendiculares entre sí, forman un ángulo de 90 grados y que consisten en la propagación sin necesidad de ningún soporte material, no necesitan ningún medio para propagarse. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las ondas no son visibles por el ojo humano, ¿sí? No son visibles por ningún tipo de medio, al menos que tengamos a disposición, sino más bien por medios de instrumentos de medida electromecánicos, electromagnéticos, que estos sí permiten ver estos espectros de estas ondas. Dice, y prácticamente son la unión entre un campo magnético y un campo eléctrico, y disponen de una dirección de propagación. Al ver todos esos conceptos y al ver que el gráfico es un gráfico tridimensional, yo diría que una onda electromagnética es una onda tridimensional, porque forma lo que es un sistema de referencia con tres vectores o tres ejes importantes. En este caso el X, el Y y el Z. El X vendría a ser representado por la longitud de onda, que en este caso vendría a ser la magnitud lambda, que es para la longitud de onda. El vector Y vendría a ser en este caso el campo magnético, representado por el vector B, B grande, o también por la letra griega beta. Y por último lo que es el campo eléctrico por el vector E, que vendría a ser el eje Z de esta onda tridimensional. Dentro de las características importantes de una onda electromagnética, he puesto algunas, pero las que considero más importantes es que la mayoría de ellas, o prácticamente todas estas ondas electromagnéticas, tienen que ser originadas por cargas eléctricas aceleradas. ¿Qué quiere decir? Cargas en movimiento. Si no existen estas cargas en movimiento, se encuentran estas cargas en reposo, quiere decir que no existe una propagación de una onda electromagnética. Entonces, prácticamente consisten en una variación periódica del estado electromagnético del espacio. ¿Por qué periódico? Porque comienzan a oscilar y comienzan a tener una ida y un retorno, hasta que de nuevo vuelvan al estado del reposo. Prácticamente un campo eléctrico variable es el que produce un campo magnético variable. Este a su vez origina un campo eléctrico y así sucesivamente ambos se propagan en el espacio. Más o menos esto es como lo que habíamos visto en clases anteriores del motor eléctrico, que la bobina empezaba a girar constantemente. ¿Por qué? Porque los imanes comenzaban a cambiar el sentido de la corriente eléctrica y eso provocaba un movimiento constante. Entonces, asimismo, cuando existe un campo eléctrico variable, eso produce un campo magnético variable. Y eso hace que la longitud de onda se propague por el espacio y que tenga una longitud determinada, que su unidad de medida para el sistema internacional son los metros. Aunque en el video que vimos de Khan Academy mencionaba los nanómetros, que es una medida, un submúltiplo de los metros para unidades muy pequeñas, microscópicas, no macroscópicas, ¿sí?
Estas ondas nunca necesitan un soporte material para propagarse, aunque sí pueden propagarse por algún medio físico. En estas ondas los vectores de los campos eléctricos y magnéticos, como ya les decía, se representan con la letra E para el campo eléctrico y la letra B o la letra griega beta para lo que es el campo magnético. Y estas van a variar periódicamente con el tiempo y la posición. ¿Qué quiere decir? Que si oscila el campo eléctrico en un segundo, también en un segundo el campo magnético debe oscilar. Y así va subiendo, yendo y viniendo hasta que llega al reposo. Estos módulos de estos vectores E y B en una posición y un tiempo determinado cumplen la siguiente proporcionalidad. Y se dice que el campo eléctrico dividido por el campo magnético va a ser igual a C. Esta C es una constante encontrada por el señor Maxwell, ¿sí? Que es para encontrar la velocidad de esta onda, ¿sí? Esta velocidad de onda está dada por un valor que se logró encontrar por el señor Maxwell con la siguiente expresión o la siguiente fórmula. Dice que la velocidad de esta onda electromagnética siempre va a ser A1 partido o dividido para la raíz, ¿sí? De la permeabilidad eléctrica por el campo magnético, ¿sí? El campo eléctrico máximo, ¿sí? Es unas variables constantes que me van a permitir calcular este valor de la onda electromagnética. Ahora se preguntarán, ¿cuál es este valor de esta constante eléctrica en el vacío? Ese valor ya está dado, es un valor de 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Este valor es constante, quiere decir que nunca va a cambiar. Y el valor de la permeabilidad magnética en el vacío es de 4pi por 10 a la Tesla por metro sobre amperio, que es el valor de la permeabilidad magnética en el vacío. Entonces, la proporcionalidad de la permeabilidad multiplicado por la constante eléctrica es lo que me va a dar el valor de la constante de la velocidad de la onda electromagnética, ¿sí? Una velocidad que se va a mantener porque eso se propaga indeterminadamente. Estas ondas también cumplen las relaciones entre velocidad, longitud de onda y frecuencia. Entonces, para encontrar esta longitud de onda, lo que debemos hacer es coger la velocidad de la onda y multiplicarla por el periodo. O a su vez coger la velocidad de la onda y dividirla para la frecuencia. Y con eso vamos a tener la longitud de la onda. Estas son las características más relevantes de una onda electromagnética, ¿sí? Les voy a hacer de nuevo un último recordatorio. Las características más importantes que son originadas por cargas eléctricas que se encuentran en movimiento, que están aceleradas. Y que es la suma de un campo eléctrico más un campo magnético. Y que no necesitan un soporte para propagarse. Vamos ahora a resolver un ejercicio práctico, un problema en casa. Lo vamos a resolver en este momento. Ustedes lo irán verificando en casa con sus calculadoras, o los que no tengan calculadora pues sacarán una hojita y una plumita para ir verificando estos valores. Dice que tenemos el ejemplo 1. Tenemos una onda electromagnética que se propaga en el vacío. O sea que no existe ningún medio de propagación, sino simplemente el vacío. Dice que tiene una frecuencia de propagación de 2 por 10 a la 8 hercios. Y el valor máximo del campo eléctrico dice que es de 500 newton sobre Coulomb. En primera instancia nos pide calcular la longitud de onda y el periodo que está oscilando y el valor máximo del campo magnético. O sea, cuál es el valor mayor cuando la curva llegue al tope. Si ven aquí que están las curvas de campo eléctrico y de campo magnético, queremos saber el tope. ¿Cuál es el máximo cuando llega aquí? Que también sería el mínimo cuando llegue a la parte inferior. Entonces vamos a sacar los datos. Primer dato que tenemos ganado es F, que es la frecuencia de 2 por 10 a la 8 hercios. También tenemos el valor aquí de lo que es el campo eléctrico de 500 newton por Coulomb. Aunque en el texto de bachillerato le han puesto Coulomb a la menos 1. Pero si este Coulomb a la menos 1 lo bajan del numerador al denominador, se va a convertir en Coulomb. Entonces quiere decir que esto es equivalente a 500 newton sobre Coulomb. También tenemos el valor de la velocidad de la onda, que eso ya está dada, porque es el valor de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué significa que es este 3 por 10 elevado a las 8? Que a este 3 le vamos a aumentar 8 ceros. Y ese vendría a ser la velocidad de longitud, la velocidad de propagación de esta onda. Luego, para encontrar la longitud de onda, reemplazamos con la fórmula que ya hemos visto en movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, que es para encontrar el periodo,
que el periodo dice que es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces voy a dividir 1 para la frecuencia. ¿Cuánto es el valor de la frecuencia? 2 por 10 a la 8 hercios. Entonces 1 dividido para 2 por 10 a la 8 me da 5 por 10 a la menos 9, ¿sí? Porque estoy dividiendo un medio es 0.5, entonces sería 5 por 10 a la menos 9, ¿sí? El periodo. Una vez que tengo este valor, así ya puedo encontrar la amplitud de este campo magnético, reemplazando con la fórmula. Como ustedes saben, la proporcionalidad hablaba de que esta longitud de velocidad de onda siempre era igual a la relación de campo eléctrico sobre campo magnético. Si yo despejo la fórmula, ¿qué me va a quedar? Que la amplitud del campo magnético va a ser igual al campo eléctrico dividido para la velocidad de la onda. Entonces reemplazo, ¿cuánto es el valor del campo eléctrico? 500 newton sobre coulomb dividido para 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? Simplifico y todo esto me va a quedar que es equivalente en Tesla, porque el campo magnético, la unidad de medida es el Tesla. Entonces ustedes verifican en su calculadora dividiendo este 500 para 3 por 10 a la 8 y me va a quedar que es equivalente a 1.7 por 10 a la menos 6 Tesla. Y con eso hemos encontrado el valor del campo magnético o la amplitud del campo magnético. ¿Cómo hemos deducido esta fórmula? Vamos a ayudarnos entonces un poco con la pizarra para aquellos que no comprendieron. Había una proporcionalidad que mencionaba que la velocidad de propagación de una onda era una relación entre ¿qué? Era una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Cuando vimos el gráfico, pues este que está aquí con rojo, pues vendría a ser el campo eléctrico, y este que está con celeste de acá, pongamos con otro color para que no se me confundan, va a ser lo que es el campo magnético. Entonces queremos saber cuál es el valor en Tesla máximo, o sea, el valor de aquí, cuando llega al tope, siempre al tope. Porque esta onda se expande aquí con una velocidad que está dada por la magnitud vectorial C. Esta magnitud vectorial C, ¿cuál era? Era la velocidad de la onda o la velocidad de la propagación. Entonces, para poder encontrar aquí simplemente lo que hicimos es despejar, porque este valor ya es constante, este valor ya lo teníamos, que es el valor de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, si yo quiero encontrar mi incógnita es esto de aquí, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coger y despejar, ¿sí? Entonces, al momento de despejar, aquí voy a utilizar despeje de fórmula y voy a decir que 1 sobre la velocidad de propagación va a ser igual al campo magnético partido por el campo eléctrico, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero encontrar, el objetivo es esto de aquí. Entonces, esta E de aquí está dividiendo, pasaría entonces al otro miembro o al primer miembro a multiplicar. Entonces, ahí queda la deducción de que el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico partido sobre la velocidad de la onda de propagación. Entonces miren, no es nada del otro mundo, nada complicado, simplemente ha sido una división y de conocer los valores de velocidad de la onda. Una vez que hemos resolvido este problema en clase, yo les recomiendo de que lo repasen en casa y lo reproduzcan para ir verificando cada uno de estos valores. Vamos ahora a ver lo que es la longitud de onda. La longitud de onda está representada por una letra griega en forma como una Y invertida. Es la letra griega lambda. Y dice que es igual a la velocidad, una velocidad lineal, porque en línea recta se debe propagar esta onda, partido o dividido para esta frecuencia. Prácticamente una longitud de onda es la distancia entre picos, entre valles de una onda. Dice lambda es en metros y usaremos múltiplos más pequeños como el nanómetro, lo que mencionaba en el video. Entonces existen algunos múltiplos o submúltiplos para poder trabajar estas unidades de medida. Y aquí por ejemplo les he puesto los múltiplos, que los que son de mayor escala. Tenemos el giga, el tera, el peta, el hexa, el zeta y el iota. Esto ustedes no se lo van a aprender de memoria, solo para que tengan conocimiento. También habrán otras, así como hay múltiplos, habrá unos múltiplos, habrá unos submúltiplos, como el nanómetro, que en este caso va a tener un valor menor al del giga. Luego tenemos los elementos de una onda,
¿sí? Hay que tener también en claro cuáles son ellos esos elementos de una onda, que componen una onda, porque la hemos visto gráficamente como es, pero ahora cada esas partes de ese gráfico queremos saber cómo se llaman. Entonces dentro de los elementos de una onda tenemos lo que es el ciclo. Me voy a ayudar un ratito con la pizarra para poder explicar esto a fondo. El ciclo también se le llama fase y viene a ser el movimiento ordenado por una onda, comprendida entre dos puntos consecutivos de posición semejante, ¿sí? Entonces cuando hablamos de ciclo, ¿qué es lo que estamos hablando? Vendría a ser esta oscilación, el tiempo de ida y el tiempo de retorno. Este vendría a ser un ciclo. ¿En qué ciclo está oscilando esta onda? Luego tenemos el periodo, que es el tiempo transcurrido donde la realización de un ciclo. Entonces ese ir y venir tuvo que haberlo hecho en un tiempo determinado. Digamos que lo haya hecho en un segundo. Entonces quiere decir que mi periodo es un hercio debido a que es un segundo. Las crestas, que son los puntos más altos de las ondas. Vendría a ser el puntito más alto donde llega y oscila, ¿sí? Porque aquí está un puntito moviéndose. Entonces debe ser el punto, el tope máximo. El tope máximo es lo que es conocido como cresta. Y los valles son los puntos más bajos de la onda. ¿Qué vendría a ser? Si hacia arriba el punto más alto es la cresta, entonces quiere decir que hacia abajo es el punto más bajo, vendría a llamarse un valle, por lo que forma un valle. Por eso es cuando vamos a Quito, se han visto que están las montañas, existe un lugar que se llama el Valle de los Chillos, que está ubicado en la parte más baja de Quito. Entonces, si hacemos analogía a eso, eso vendría a ser un valle. Es el punto más bajo que se encuentra en una latitud geográfica. Asimismo, en física es el punto más bajo de una onda. Luego tenemos lo que es la frecuencia, que es el número de ciclos realizados en cada unidad de tiempo. La frecuencia es inversa al periodo. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia es inversa al periodo. Entonces quiere decir que el periodo vendría a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, si en un segundo hay una oscilación o en un segundo hay un ciclo, quiere decir de que la frecuencia sería 1, un hercio. ¿Por qué un hercio? 1 para 1 a 1 hercio. Digamos que esto ya no fuera 1, fuera 2. Aquí en cambio cambiaría el valor de la frecuencia porque sería 1 sobre 2. En este caso sería 0.5. El periodo sería 0.5. La longitud de onda, en cambio, es la distancia medida en la dirección de propagación de la onda que existe en tres puntos consecutivos de posición semejante. También se le define como el espacio que una onda recorre en un tiempo igual al periodo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a coger un color rojo para explicarles esto. La longitud de onda. Aquí está oscilando la onda, sube, baja, ida y vuelta. Pero cada vez que va oscilando, esta onda va disminuyendo hasta que llega al reposo y la onda desapareció, en teoría, aunque sabemos que esta onda se expande y se expande en el espacio hasta el infinito y más allá. Entonces, esta onda debe tener una distancia que se mide en metros, ¿sí? Hasta cuando ya llega al reposo. Eso es lo que se conoce y se llama como longitud de onda, que es una distancia que dependiendo de la onda se mide en metros y también tiene múltiplos y submúltiplos. Uno de los submúltiplos era el nanómetro, que es una unidad muy micro para medir. Esta longitud de onda siempre va a ser igual a la velocidad multiplicada por el periodo o la velocidad partida entre la frecuencia, ¿sí? Y es un valor que se lo puede determinar gracias a la teoría de Maxwell. Bueno, con eso ya tenemos entonces comprendido cuáles son los elementos de una onda. Les vuelvo a repetir: el ciclo, el periodo, las crestas, los valles, la frecuencia, longitud de onda y la velocidad de onda, ¿sí? En total son 7 elementos que tiene una onda: el ciclo, el periodo, la cresta, los valles, la frecuencia y la velocidad. Por último, tenemos lo que es la clasificación de las ondas por las dimensiones. A mis estudiantes de promociones anteriores les he enseñado diferentes tipos de clasificación de ondas. No solamente se pueden clasificar por su dimensión, se pueden clasificar también por la longitud de onda, se pueden clasificar por el fenómeno físico, se pueden clasificar si son ondas mecánicas. Pero yo la clasificación más fácil que propongo con ustedes, ya que van a culminar este bachillerato, es la por el número de dimensiones. Entonces, según por el número de dimensiones, existen las ondas que son unidimensionales. ¿Qué significa unidimensionales? Que solamente tienen una dimensión. Entonces tendríamos como ejemplo la onda de propagación. Aquí yo he puesto como ejemplo una persona que está jalando un alambre.
Entonces, ese alambre, al momento que empiece a vibrar, va a producir una onda que es unidimensional, porque solo se mueve en una dimensión, ¿sí? Luego tenemos las ondas bidimensionales, que son aquellas ondas que tienen dos dimensiones, que tienen el eje X y Y. Yo he puesto como ejemplo las olas del agua, ¿sí? Porque son unas ondas bidimensionales, porque si ustedes se percatan a lo que vamos a la playa, se desplazan por el eje X y por el eje Y hasta que llega al reposo de esa onda. Y por último tenemos las ondas tridimensionales, que son aquellas ondas sonoras o luminosas. Yo, por ejemplo, he puesto un ejemplo de una onda tridimensional, lo que es la corriente eléctrica, un rayo, porque esta parte de tener un eje X y un eje Y también tiene lo que es una masa y un volumen. Entonces, por eso se dice que es una onda tridimensional. Para estas ondas, poder medir su posición al momento que se propagan por el espacio, existen ciertas fórmulas que nos van a permitir encontrar la posición en un intervalo de tiempo. Tenemos dos adaptaciones. La primera es cuando una onda se propaga hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Cuando se propaga hacia la derecha, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que dice que la posición de esta onda tridimensional, unidimensional, va a ser igual a la amplitud multiplicada por el seno de una fase. Esta fase va a ser igual a una constante K por la posición menos la velocidad angular por el tiempo. Su unidad de medida es el metro. Y cuando se propaga hacia la izquierda, se cambia la función seno por la función coseno. Y se invierte la fase. ¿Por qué se invierte la fase? Porque ya no va a empezar con una cresta y con un valle, va a empezar con un valle y una cresta. En este caso va a ser la fase igual a la velocidad angular por el tiempo menos esta constante de propagación y por la posición inicial donde empezó la onda. Porque toda onda debe empezar en algún punto inicial del espacio, dentro de nuestro sistema de referencia. Es cuando cae un rayo. El rayo, ¿en dónde empieza? ¿Cuál sería su punto inicial? Serían las nubes, ¿sí? También tenemos una fórmula que es para encontrar esta constante K. Cuando referimos a esta constante K es el número de ondas, o sea, cuántas ondas están oscilando en esa propagación. Su fórmula dice que siempre va a ser igual a 2pi partido para la longitud de onda. Y su unidad de medida es el ciclo por metro o el metro a la menos 1. También tenemos lo que es la frecuencia angular o la velocidad angular, que es igual a 2pi sobre periodo. Pero eso ya lo habíamos visto en años anteriores, en segundo de bachillerato, y también lo vimos en la tutoría, me parece que era en la tutoría de movimiento armónico simple, la número 12 o la número 14. Por último tenemos que la velocidad de onda transversal de una cuerda va a ser igual a la raíz de la frecuencia sobre la constante micro. Pero esta fórmula simplemente es de conocimiento general, no vamos a resolver ningún ejercicio debido al tiempo que se dio para estas tutorías en este periodo 2020-2021. Bueno, antes de culminar con la tutoría número 24 y empezar con la sesión de preguntas, quiero darles un pequeñito mensaje. Que tus días sean felices, tu corazón sea luz, que esta Navidad sea alegre y brillante y llena de lo mejor de la vida, del calor del hogar, el amor de la familia y la compañía de buenos amigos. Esos son los deseos gratos de su profesor que los estima. De mi parte les deseo que estas 24 tutorías que hemos compartido con ustedes hayan sido productivas y que hayan podido desarrollar sus aprendizajes. Les deseo lo mejor como futuros profesionales de bachillerato, que puedan acceder a una carrera, un título de tercer nivel y que se fijen nuevas metas. Y por favor, esta semana que viene, dedíquense a entregar evidencias de los portafolios. En todas las asignaturas hagan un último esfuerzo para que no se queden fuera, porque aquellos que no presenten evidencia se quedarían fuera de este promedio ponderado y les tocaría hacer un proyecto de grado, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que por favor envíen las evidencias. Los medios de comunicación, en mi caso en la asignatura de física, son por el modo WhatsApp o correo electrónico. Yo la semana que viene estaré recibiendo todas esas evidencias para aquellos que no me han entregado. Voy a detener la presentación para aprovechar ahorita para ver si es que hay algún tipo de pregunta. Cuéntame, Luis. Yo le puedo entregar por WhatsApp los deberes de física. Como yo les he dicho, no hay ningún problema. Lo importante es que me hagan llegar las evidencias de sus aprendizajes, ¿sí? Los canales de comunicación para los que puedan
me envían por WhatsApp, los que puedan me envían por la plataforma en modo y los que no me pueden enviar por correo electrónico. Incluso aquellos que no tengan medios de comunicación como los medios tecnológicos pueden enviarme o traerme presencialmente, incluso me han venido a dejar a mi domicilio. Yo vivo en la Providencia, pueden escribirme por interno para darle mi ubicación y para que me vengan a dejar si quieren en físico las evidencias del portafolio. Yo les recomiendo que hagan el último esfuerzo esta semana. Antes de culminar, y ya les he dado el mensaje, vamos a hacer unas pequeñas preguntas de retroalimentación para ver si ha habido comprensión. Falta la semana 23 ya que termino. Para ver si ha habido comprensión de la asignatura. Vamos a ver quién ha estado atentos. ¿Quién me ayuda dando un concepto de lo que es una onda electromagnética? Una definición con sus propias palabras de lo que es una onda electromagnética. ¿Algún voluntario? Andrea creo que quiere hablar. Vamos a ver, ¿nos puede ayudar respondiendo eso? Jessica, ¿nos puedes dar un concepto con tus palabras? No tengas miedo si te equivocas, aquí estamos para poder consolidar. Parece que ya han venido con miedo. Bueno, yo les voy a ayudar retroalimentando para que les quede claro. Una onda electromagnética no es más que una reacción de un fenómeno físico producido por la unión de un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Es un fenómeno físico que se produce cuando existe el movimiento de lo que son las cargas eléctricas, y estas cargas eléctricas, como ustedes saben, tienen un campo eléctrico, a su vez provocan un campo magnético, y eso se convierte en un círculo continuo de ir y venir, en donde cada una de estas magnitudes son perpendiculares la una de la otra, ¿sí? Prácticamente las ondas electromagnéticas son unas ondas tridimensionales transversales. ¿Por qué son transversales? Porque son perpendiculares. ¿Cuál es la unidad de medida de una onda? Pues como ya la vieron, es la longitud lambda, que se mide en metros. Bueno, vamos a quedar entonces hasta ahí la última tutoría. Me siento un poco triste porque ya culminamos con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor activen sus micrófonos y sus cámaras para realizar cualquier duda, y si no, para dar por terminado la tutoría número 24. Bueno, parece que está todo claro. Gracias, profe. Nelly, ¿está todo claro? ¿No tienes ninguna pregunta? Jenny, Yajaira, Solange, Rose, Olga, Michael, María, Luis, Kenia, Caterine, John, Jessica, Franklin, Eduardo, Carlos, Ariana, Andrea, Alexandra, Alejandra. ¿No tienen entonces ninguna duda? Te he entendido, profe, está muy bien. Listo, Luis. Entonces, como no hay ninguna duda, de mi parte les agradezco que pasen una bonita Navidad, un próspero año nuevo, y métanle el ñeque, como se dice aquí nosotros los ecuatorianos, a esta última semana y entreguen las evidencias. Por favor, les ruego que activen la cámara para poder hacer una captura, y de mi parte espero verlos algunos en el proyecto de grado, o poderlos ver algunos en la calle y poderlos saludar, ¿sí? Si de repente me saludan por el lado derecho, ustedes saben que tengo un problema visual. Me llaman fuerte nomás, profe, para poderlos escuchar y poderlos saludar. Porque a veces algunos piensan que no los quiero saludar, pero yo tengo un problema visual. Con la vista derecha no observo bien. Y a veces siempre me saludan por el lado derecho y no los veo, ¿sí? Cuídense mucho, pasen bonito y muchas gracias. Déjenme hacer la captura.